Hola chicos, de nuevo que tengan espero que estén teniendo un excelente día o una excelente tarde, espero que estén pasando por un momento genial en sus vidas, en este momento en el cual se encuentran matriculados en ese. Bueno, ya para finalizar este módulo 2, vamos a hablar sobre la materia, sobre los estados de la materia. ¿Cómo es que a partir de, digámoslo así, de diferentes situaciones o diferentes fenómenos naturales, podemos ver cómo la materia cambia de estado? Y ustedes se preguntarán, pero este profe, ¿a qué se refiere con estados de la materia o qué es la materia? Pues eso es lo que vamos a ver a continuación. Resulta que si yo defino la materia, es todo aquello que ocupa un lugar o en el espacio o un lugar en un sitio determinado, ¿cierto? Bien sea en estado líquido, en estado gaseoso, todo lo que ocupa un lugar en el espacio se denomina como materia. Desde este borrador que tengo aquí, ¿cierto? Desde este borrador, desde este estuche que tengo aquí, ¿cierto? Desde esta cocedora que tengo aquí, todo se lo denomina como materia. Resulta que esa materia tiene un volumen y una masa, ¿cierto? Y también se puede describir por sus propiedades, que se pueden clasificar de dos formas. Unas propiedades que son consideradas como generales y específicas y otras que son consideradas como extensas e intensivas. Vamos a ver qué es lo que pasa con cada uno de esos elementos de la materia. Cuando hablamos de las generales y las específicas, vamos a separarnos por las generales. Resulta que las generales son las que sirven para describir cualquier tipo de materia según lo que podamos ver. Por ejemplo, la longitud, es decir, cuánto mide, el volumen, es decir, cuánto ocupa, la temperatura, es decir, el calor que tiene esa materia, la superficie, es decir, cuánto tiene, y la masa, cuánto pesa. Son 5 ejemplos de características generales. Y ya cuando hablamos de características específicas, tenemos que hablar de lo que es densidad, lo que es temperatura de fusión y ebullición y finalmente solubilidad. ¿A qué será que me refiero con densidad? Densidad se refiere a toda la cantidad de volumen distribuido sobre una unidad de masa. A eso se refiere a la densidad. ¿Listo? Perdón, a la cantidad de masa distribuida sobre un volumen específico. Mejor dicho, yo sé que ustedes han hecho el experimento de combinar agua con aceite, ¿cierto? Todos hemos combinado agua con aceite. ¿Quién se queda arriba o quién se queda abajo? Cuando ustedes hacen arroz, me imagino, cuando le echan el aceite, ustedes pueden ver que el aceite queda en la parte superior, mientras que el agua queda en la parte inferior. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua es... Ojo, no me lo confundan con peso. Si ya nada tiene que ver con el peso. El agua es más bien cuestión de masa que sobre un volumen. Cuando ya que tan soluble es un compuesto sobre un recipiente o sobre algún elemento. ¿Listo? Ahora sí, cuando yo hablo, por ejemplo, de temperatura de fusión y ebullición, es temperatura de fusión es la temperatura a la cual la materia pasa de estar de estado sólido a líquido. O hagan de cuenta, señores, cuando pongo un pedazo de hielo a descongelar. Y temperatura de ebullición es la temperatura que se requiere para pasar de estado líquido a estado gaseoso. Es decir, cuando ustedes pueden hervir agua y cuando hierve, esa temperatura se llama temperatura de ebullición. Y cuando se colocan un hielito o un cubo de hielo en una superficie y este se derrite, esa temperatura se llama temperatura de fusión. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Ahora hablemos de los estados de la materia. Resulta que la materia tiene 3 estados principales, pero por favor no se me vayan a confundir. Estos 3 estados no quieren decir que sean los únicos, simplemente que son los más importantes que nosotros podemos ver, ¿cierto? Que son líquido, sólido y gaseoso. Préstenme mucha atención con lo que les voy a explicar. Cuando se pasa de líquido a sólido se llama solidificación o congelación. Cuando se pasa de sólido a gas se llama sublimación. Cuando se pasa de gas a líquido se llama condensación. Y si es lo contrario, pues miren, cuando se pasa de sólido a líquido se llama fusión, de líquido a gas vaporización y de gas a sólido cristalización. Esos son los 3 estados de la materia generales, pero ojo que la materia tiene 3 más estados. ¿Y qué será lo que pasa internamente con la materia para que pase eso? Vamos a ver. Por ejemplo, cuando hablamos del estado sólido, aquí lo vamos a poder observar, expresar con mi puntero.
Cuando hablamos del estado sólido, es cuando sus moléculas están muy juntas, quedan tan compactas que esa materia se queda como algo sólido, como su nombre lo indica. Cuando hablamos del estado líquido, es cuando quedan sus moléculas separadas, pero no tan separadas, para que queden prácticamente fluctuando sus moléculas. Y cuando hablo del estado gaseoso, ¿qué quiere decir? Son sus moléculas que quedan totalmente dispersas, miren ahí les podemos ver, quedan totalmente dispersas a tal punto pues que siempre va a quedar volátil. Ahora ustedes dirán, listo, pero aplique eso en un ejemplo pues de la vida diaria. ¿Es correcto? Vamos a hacerlo con el hielo. Por ejemplo, miren lo que tengo aquí, un pedazo de hielo, ¿cierto? Este sólido, miren las moléculas cómo están, mírenlas, bien pegaditas. Resulta que yo lo llevo le aplico temperatura a ese pedazo de hielo. Ese pedazo de hielo va a pasar de sólido a líquido y miren sus moléculas cómo cambian. Miren, aquí está cristalizado, aquí está el pedazo de hielo de agua, por ejemplo, ¿cierto? Y miren cómo cambian sus moléculas. En estado, digámoslo, cuando se empieza a derretir, miren que se empiezan a deformar hasta que quedan, digamos, como fluctuando, como bailando, ¿cierto? Y cuando yo hablo, por ejemplo, de líquido a gaseoso, miren sus moléculas cómo se separan. Si los ven aquí, de líquido a gaseoso, podemos verlo ahí. Hagan de cuenta, cuando ustedes colocan a hervir agua, ustedes pueden observar cómo esa agua que se está calentando llega un momento en donde toda se va para arriba, es decir, que está pasando por un proceso de vaporización, ¿cierto? Resulta que si yo destapo y miro la tapa, ¿cierto? Voy a poder observar que el agua se quedó pegado ahí. Eso se llama un proceso de condensación, porque se pasó de gas a líquido. Es decir, toda el agua se condensó en la parte de arriba. ¿Por qué es tan importante entender esto de los estados de la materia? Pues señores, resulta que esos estados de la materia son los que se ven en el ciclo del agua que ya les acabé de explicar. Es lo que vemos prácticamente en todos los fenómenos naturales, cuando empieza a llover, cuando nos llueve, es decir, cambia de condensación, es un cambio de estado de condensación porque pasa de gas a líquido. Cuando el agua se congela, es decir, cuando están en unas bajas temperaturas que el agua se congela, o inclusive cuando se vuelve a evaporar. Todos esos cambios de estados de la materia están relacionados con la naturaleza y por eso es tan importante tenerlos cuentas. Señores, con eso terminamos el módulo 2. Recuerden que siempre hay un formulario para evaluarlos. Son formularios muy sencillitos, no se me compliquen con eso, que es muy básico. Son 5 preguntitas nomás y estoy seguro que les va a ir muy bien. Hasta pronto, que tengan un excelente día o una excelente noche, depende de cuando estén viendo este video. Hasta pronto, chicos.